Buenos días nuevamente. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar viendo lo que es una integral definida, ¿no? En la clase anterior vimos ya una gran cantidad de funciones que son integrables, ¿no? Entonces ya conocemos funciones que son integrables, ¿no? Había un teorema que nos decía, ¿no? Si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, entonces necesariamente la función es integrable, ¿cierto? Por ejemplo, en el intervalo de 5 a 8, dame un ejemplo de función continua, puede ser una polinomial, ¿no? X a la quinta menos 1, digamos, ¿no? Entonces ya tenemos muchos ejemplos, podemos dar muchos ejemplos de funciones que son continuas, pero integrables en un intervalo. Basta escoger continuas, ¿no? Continua implica integrable, ¿no? Pero el regreso no vale, ¿no? O sea, si una función es integrable, no necesariamente es continua, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay funciones que son integrables sin necesidad de ser continuas, ¿no? Y eso es, digamos, lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a ver un tipo de funciones integrables que no son continuas. Esas son las llamadas seccionalmente continuas, ¿no? O algunos también le ponen, ¿no? Continuas por partes, continuas por tramos, ¿no? Hay diferentes nombres, ¿no? Eso de acuerdo al autor. Muy bien. Entonces, antes de eso, bueno, vamos aquí a colocar lo que significa que una función sea acotada o también limitada, ¿no? Es lo mismo acotado que limitado, ¿no? Es acotado es más o menos como más el nombre lo dice, ¿no? Que la función tiene un tope, digamos, por arriba y abajo, ¿no? O sea, no crece ni decrece mucho. Por ejemplo, esta función que se está colocando acá, la función arco tangente, ¿por qué va a ser acotada, no? Porque, digamos, esta función no, no supera, digamos, a esta recta y tampoco supera esta recta de acá, no se encuentra, no está por la parte de arriba limitada por una recta y abajo también por una recta, ¿no? Entonces, eso significa que la función está acotada. Y normalmente esto se suele poner de este modo, ¿no? Porque usted acuérdense qué significa, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Se está escuchando, ¿no? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, entonces, porque esta notación de acá es justamente lo que acabo de decir en palabras, ¿no? Porque esto es propiedad de números reales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes qué significa cuando ustedes decían que A, valor absoluto de A, menor o igual que B? Esto de acá era sí, solo sí. El A es menor o igual que B y el A es mayor o igual que menos B. ¿Ok? Aquí está diciendo cuando están colocando así, que la función no crece más que m, o sea, tiene un tope por arriba y no decrece más que m, ¿no? Esto, digamos, como tal vez esta que sea la recta x igual a 2, y acá sería la recta x igual a menos 2, por decir, ¿no? Entonces significaría que el valor absoluto menor o igual que 2, ¿no? Entonces, acotado, se puede así matemáticamente decir de este modo, ¿no? Que el valor absoluto de la función es menor o igual que m para todo valor que esté en su dominio, ¿no? Donde eso es nada más decir que la función siempre es menor o igual que m y es mayor o igual que menos m, o sea, está entre, por decir, dos rectas, ¿no? La recta y igual a m y la recta y igual a menos m, ¿no? Eso es lo que está puesto acá, ¿no? No es otra cosa que esta equivalencia. Muy bien.
Acá, bueno, acá no, acotado también es limitado, ¿no? Eso depende del autor, ¿no? El rango de una función acotada es limitada. Sí, todo lo que es acotado no, o sea, cuando una función, por ejemplo, es acotada, no puede suceder que el límite de esa función te dé más o menos infinito, por ejemplo, ¿cierto? Como es en el caso de acá, ¿no? Esta función no es acotada. Esta es la gráfica de este hipérbolo, ¿no? Por ejemplo, esto no es acotado, porque aquí la función no es menor o igual que algo, esto crece indefinidamente. Entonces no va a haber ninguna recta acá que lo acote. Esto no va a ser menor o igual que nada, ¿no? También decrece indefinidamente, ¿no? Entonces esta función no es acotada. ¿Y aquí qué está pasando? ¿No? Está pasando, por ejemplo, que el límite de la función, cuando x tiende a 2 por la derecha, se está yendo para más infinito. Y el límite de la función, cuando tiene 2 por la izquierda, se está yendo para menos infinito. Entonces, cuando no es acotado, los límites pueden ser infinito menos infinito, o sea, puede haber asíntotas, ¿ya?, verticales. Pero cuando es acotada, aquí no tiene chance que el límite sea más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, para funciones acotadas, los límites no pueden tomar estos valores de acá, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí no, la cota no es única, ¿no? Esto es claro, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la función seno. La función seno es un caso de función acotada, ¿no? Porque el seno de x siempre es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1, ¿no? Está limitada por arriba y por abajo. Pero se pueden haber varias cotas, ¿no? Porque yo podría escribir así, ¿no? Es decir, por ejemplo, el seno de x, la usual que conocemos, ¿no? Mayor que 1 y mayor o igual que menos 1. O sea, el valor absoluto de seno de x menor o igual que 1. Pero también vale esto, ¿no? Yo podría poner menor o igual que 2, mayor o igual que menos 2. Porque también es verdad, el seno siempre es menor o igual que menos 2. Y siempre es mayor o igual que menos 2, también es verdad. Entonces, si tú tienes una cota, por ejemplo 1, ya vas a tener infinitas cotas, ¿no? Si el seno de x, su valor absoluto del seno de x es menor o igual que 1, ya tienes infinitas cotas, porque si es menor o igual que 1 el valor absoluto, entonces el valor absoluto puede ser menor o igual que 2, el valor absoluto puede ser menor o igual que 3, el valor absoluto puede ser menor o igual que la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces la cota no es única, ¿no? Porque si tienes una ya vas a tener infinitas, ¿no? ¿Qué otras cotas puedes escoger? Cualquiera que sea más grande que la que ya tienes, ¿no es cierto? Entonces la cota no es única. Claro, hay una cota que es la más pequeña, eso sí, ¿no? Pero pueden haber muchas cotas. Entonces, siempre, ¿no? Como ya dijimos la clase pasada, estamos trabajando con funciones definidas, siempre en intervalo cerrado, ¿no? Es donde nosotros estamos trabajando. Intervalo cerrado finito. Entonces, ¿qué cosa es una función continua por tramos o seccionalmente continua? Es una función, en principio, que no es continua, ¿no? Una función continua por tramos no es continua. O sea, hay discontinuidades, hay saltos, ¿no? Pero lo que sucede es que esos saltos no son tan malos, ¿no? Esos saltos no son, digamos, de modo asintóticos, digamos, si queremos pensar geométricamente, ¿no? Y básicamente, ¿cómo se dice eso matemáticamente? Así, ¿no? Una función es continua por tramos, excepcionalmente continua, ¿no? Si hay un número finito de puntos acá, estos de aquí, donde se cumple lo siguiente, donde la función va a ser continua en cada uno de los intervalos abiertos que se está generando. O sea, en vez de colocar así uno como lo ha puesto continuo en cada, ¿cómo se podría decir, no? Se podría decir, existe un número finito de puntos
donde la función es continua fuera de esos puntos. Entonces, decir que una función es continua fuera de estos puntos es lo mismo decir que es continua en cada uno de los intervalitos que generan esos puntos. Intervalitos, pero abiertos, ¿no? Porque si lo pongo abiertos, ya no estoy tomando los puntos, ¿no? Entonces, se puede decir de este modo, o simplemente decir si hay un número finito de puntos donde la función no es continua, pero en lo demás lo es, ¿no? O sea, en estos intervalos abiertos. Y ahora, esas discontinuidades que hay y que son en los extremos de los intervalos no son muy malas, ¿no? O sea, que no son asintóticas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los límites laterales en los extremos de los intervalos, ¿no? Los límites laterales en T1, en T2, en Tn-1, ¿no? Todos estos límites laterales sí existen, ¿no? O sea, no pasa lo que pasaba acá, ¿no? Por ejemplo, esto. Esta no sería seccionalmente continua, ¿no? Porque aquí el límite lateral no existe en 2. Entonces, esto no es continuo, ¿sí? Pero no es seccionalmente continua, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen límites laterales. O sea, seccionalmente continua es una función que es discontinua, pero no tan mala, ¿no? O sea, en las discontinuidades no tiene, digamos, comportamientos asintóticos, es acotada, en otras palabras. ¿No? Entonces, una forma, digamos, alternativa de decir esto, ¿no? El que quiere puede usar esta definición, ¿no? Un modo equivalente de decir seccionalmente continua podría ser el siguiente, ¿no? Una función es seccionalmente continua, continua por tramos, si es continua, si existe un número finito de puntos, ¿no? Donde fuera de ella es continua, ¿no? O si es continua salvo un conjunto finito de puntos y además es acotada, y ya está. Ya me olvido de decir esto, ¿no? Si tengo una función que es continua, salvo posiblemente un número finito de puntos, pero siempre la función es acotada, entonces ya es seccionalmente continua. Entonces, esa palabra, en vez de decir acotado, digamos, aquí se puede también decir así, ¿no? Porque, ¿qué significa que no sea acotado? Que en esos puntitos va a tener comportamiento asintótico, o sea que en esos puntitos no van a haber límites laterales, ¿no? Pero son modos equivalentes, ¿no? De decir. O sea, si tengo una función que es acotada y continua, salvo un conjunto finito de puntos, entonces ya la función es seccionalmente continua, ¿no? Por ejemplo, esta función de acá, ¿no? Estos son los ejemplos típicos, ¿no? Nosotros que ya vimos, se vio en el curso anterior, ¿no? Cuando funciones que no eran continuas, ¿no? Que se definían así por tramos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Cuando, o sea, si encuentro una función que me sale que no es continua, ¿existe la posibilidad de que lo vuelva continua? No, es que la función, ahí hay que, digamos, la misma función ya no se vuelve continua, ¿no? Por ejemplo, en el curso de, tal vez eso se ve en el curso de cálculo integral, ¿no? Donde dice, unidad removible, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Y tú dices, la hago continua definiéndola como el límite, pero esa que tú defines como el límite ya no es la misma función, es otra, la verdad, ¿no? Es una función nueva, es como una extensión de la otra. O sea, si la función es discontinua, ya es discontinua, ¿no? Claro que tú puedes redefinirla, pero al Sí, redefinirla, a eso me refiero. ya no es la misma anterior, está cambiando, ¿no es cierto? Ay. Ok, ¿Entiendes? gracias. Claro, tal vez ahí hay esto de un negocio de palabras, ¿no? Porque si una función ya no es continua, ya no es, pues, ¿no? Porque si yo la cambio en un punto, ya no es la misma, ¿no? Es que en la práctica a veces uno confunde, piensa que es la misma, ¿no? Pero cuando dices redefines, es como estás obteniendo una nueva función a partir de la que tú ya tenías, donde esa nueva ya es continua. Lo que pasa es que las dos funciones solo se diferencian en un puntito, ¿no? En un puntito que una no es continua y en el otro puntito que lo defines como límite, ¿no? Eso nada más. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una función que está definida en este intervalo, -1 a 6,
y tiene esta regla de correspondencia, ¿no? Que son los ejemplos típicos que se ha visto ya en los cursos anteriores, de funciones que no son continuas, ¿no? Que se define así por partes, ¿no? Entonces, a ver, así como ustedes dicen al ojo, ¿no? O sea, ¿podrían decir si esto es seccionalmente continua o continua por tramos? A ver, primeramente, olvidémonos de los extremos, ¿ya? Fijémonos nada más en los intervalitos abiertos, ¿no? O sea, porque para que sea seccionalmente continua, ¿qué necesito? Que sea continua fuera de un número finito de puntos. Esta parte ya lo estaría cumpliendo, ¿no? Porque posiblemente los únicos puntos donde no es continua es en los extremos, ¿no? Tal vez no es continua en -1, en -2, perdón, en 2, en 4 y en 6, posiblemente, pero fuera de eso ya lo es, ¿no? Porque el intervalo de 1, -1 a 2 abierto es continua, porque es la línea recta. En el intervalo abierto de 2 a 4 es continua porque es constante. En el intervalo abierto de 4 a 6 es continua porque es esta función de acá no elemental, ¿no? La raíz cuadrada. Entonces la función ya es continua, bueno, fuera de estos puntos extremos, ¿no? Entonces ya está cumpliendo la primera condición, que es continua fuera de un número finito de puntos. ¿Qué es lo que estaría faltando para ver que sea seccionalmente continuo? Ver si existen los límites laterales o un modo equivalente si tú te das cuenta que la función es acotada. Entonces, tal vez eso de darse cuenta que la función sea acotada, incluso en este caso sea más fácil porque estas funciones son conocidas, ¿no? Por ejemplo, esta función, ¿qué cosa es esto? Es una recta. Y si yo me fijo en la recta del intervalo -1 a 2, eso es un pedazo de la recta. Entonces eso ya está limitado, ¿no? Porque nada más es un pedacito de la recta. Entonces está acotado. O formalmente, ¿no? Tú dices el límite cuando tiende a 2 por la izquierda, ¿cuánto sería 5? Entonces tiene límite lateral, ¿no? Cuando tiende a -1, ¿sería cuánto? Sería 1, tiene límite lateral, ¿no? Eso es un modo equivalente, ¿no? 5, ¿tiene límites laterales o es acotada? Claro, ¿no? Porque el límite lateral cuando tiende a 2 por la derecha de la constante 5 es 5, cuando tiende a 4 por la izquierda de la constante 5 es 5, entonces tiene límites laterales. O más que 5 es acotado, ¿no? Eso es claro, ¿no? Si es constante es acotado, ¿no? Y aquí también, ¿no? Esta función, porque esto de aquí, ¿qué vendría a ser? En la clase pasada justo vimos un ejemplo, ¿no? Una parte de evaluación, ¿se acuerdan? Donde calculaba la integral y ahí un ejemplo, pusieron una raíz cuadrada y les dije yo que eso de ahí era parte de una circunferencia, vimos, ¿no? De la parte de arriba. Entonces, esto de aquí también es parte de una circunferencia. La circunferencia está acotada, ¿no? Porque la circunferencia ya es una curva que tiene un radio, ¿no? No crece ni decrece mucho, ya está acotado, ¿no? Entonces, esta es una partecita de una circunferencia. Está acá, esto de aquí está limitado, ¿no? Y bastaría con decir eso, que está acotado, ¿no? O si tú quieres, lo ves así, ¿no? Tomas límite lateral cuando tiene a 4 por la derecha, ¿no? ¿Qué dirías? No reemplazas acá cuando tiene a 4, estaría estaría quedando 0, te queda 2, existe. Tomas límite lateral cuando tiene a 6 por la izquierda, reemplazas acá, existe. Entonces, la función es continua, salvo posiblemente en los extremos, pero en los extremos hay límites laterales, entonces es seccionalmente continua, ¿no? Pero si no quieres tomar límites laterales, no basta con decir, ¿no? Como esta es parte de una recta, esto es acotado, esto también es acotado, esto es acotado porque es parte de una circunferencia, entonces todo es acotado y continua salvo un conjunto finito de puntos, entonces seccionalmente continuo, ¿no? Que es más o menos, bueno, aquí en explícito está poniéndolo el diseño, ¿no? Es acá, es parte de una recta. Entonces está acotado, ¿no? Porque acá está limitado por arriba y está limitado por abajo, ¿no? Eso es un modo de ver, otro modo es tomando límites laterales, ¿no? Aquí también, ¿no? Y aquí también porque es un pedazo de una circunferencia, ¿no? Entonces está acotado por arriba y está acotado por abajo. Entonces toda función que es acotada y el número de puntos de discontinuidades es finito, ¿no? En este caso, ¿dónde es discontinua? Nada más en 2 puntos, en el 2 y en el 4, ¿no? Es discontinua, pero la discontinuidad no es muy mala, ¿no? O sea, no hay
no crece ni decrece mucho, o sea, no tiene comportamiento asintótico en los puntos de discontinuidad. ¿Ya? Muy bien, bueno, aquí está tratando de justificar, ¿no? Acá en palabras, tal vez ya lo que ya hablamos, ¿no? Se observa del gráfico esto, la función es limitada, de menos 1 a 6, limitada es lo mismo que acotada, ¿no? Porque eso es viendo, ¿no? Es un pedacito de recta limitada y continua en ese intervalo, excepto en estos dos puntos, por lo tanto la función es continua por tramos, ¿no? Entonces, aquí lo ha visto, ¿no? Usando, digamos, el segundo argumento. ¿Por qué es limitada la función, no? Porque si aquí agarramos, la función, por ejemplo, es limitada por arriba por esta recta, o sea, digamos, y igual a constante, es limitada por abajo por esta recta, entonces la función está acotada. Está diciendo, la función es limitada, lo que he dicho acá. Y es continua, salvo estos puntos. Entonces, toda función que es limitada, acotada por arriba y por abajo, y el número de discontinuidades es finito, entonces la función es continua por tramos, ¿no? Sin necesidad de tomar límites laterales, ¿no? Si gusta puedes decir nada más así, o si no, tomando límites laterales, ¿no? Que es equivalente, ¿no? Acá dice otra forma de justificar, ¿ves? Que es la de tomar límites laterales, ¿no? Entonces cualquiera de los dos modos es equivalente para decir que una función es continua por tramos, ¿no? Entonces, el resultado que nos va a interesar para esta sesión es el siguiente, ¿no? Que las funciones que son continuas por tramos o seccionalmente continuas son integrables, ¿no? Son integrables, ¿no? ¿Y cómo se calcula su integral? Su integral se calcula como la sumatoria de las integrales de las extensiones de las funciones en cada intervalito, ¿no? Por ejemplo, este f barrita que se ha puesto acá es la extensión de la función f, ¿no? Digamos que, por ejemplo, voy a tratar de poner esto. Supongamos que por acá está el ti menos 1. Ti menos 1. Por acá está el ti. Apaguen su micrófono, estoy escuchando lo que están vendiendo por ahí, ¿eh? Entonces, supongamos que tienes esto, ¿no? Y la parte, y la función es algo así, ¿no? Aquí no es continua, pero aquí sí, ¿no? Y aquí digamos que sí lo sea, ¿no? Y de ahí sigue, ¿no? Digamos, aquí puede seguir, ¿no? Y aquí también, digamos, puede seguir, ¿no? Ya. Pero ese es, digamos, que sea el diseño de la función. Entonces, la función no es continua acá, ¿no? Pero aquí puedo yo extender esta función f, ¿no? Y a la extensión es que le está poniendo f barrita. F barrita va a ser ahora una función que va a ser continua inclusive en los tramos. Entonces, S barrita va a ser una función que está definida acá, ¿no? Pero no es exactamente la que había, ¿no? Porque lo que f barrita va a ser ahora, la función anterior va a ser igual en el intervalo abierto, son iguales las dos, pero en el cerrado va a cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el extremo, cuando t es t sub i menos 1, ¿qué valor le doy a la extensión? Le doy el límite. ¿Cuál sería el límite cuando tengo por la izquierda? Sería pues este puntito, entonces le doy este puntito. Este puntito de acá. O sea, va a ser toda la curva, empezando desde ahí. ¿Y cuál va a ser el límite aquí, aquí hay error, ¿ya? Acá, esto de aquí borren, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser el valor aquí en esta función? Es cuando tomo el límite, cuando tiende acá por la izquierda, ¿no? ¿A dónde tiende la función cuando tiende por la izquierda? Al puntito. Entonces lo cierro. Entonces, ¿cuál sería la extensión? La extensión vendría a ser esto de acá. Eso de ahí es lo que vendría a ser el f barra. El f y el f barra, ¿en qué se están diferenciando? Nada más en estos puntitos. Que el f solito no está definido acá, y el f barra sí, pero los demás son iguales, ¿no? O sea, solo se están diferenciando las dos funciones en valores en dos puntos, ¿no? Pero son casi iguales, por decir así. Entonces, cuando se toma aquí la integral, lo que tú calculas es la integral de la extensión de cada una de las funciones. Y esa extensión ya es continua.
y ya estamos en la clase anterior, ¿no? Esto de acá es la integral que se vio en la clase anterior. Y eso para cada intervalito. Entonces, la suma de todas estas integrales va a ser la integral de la función en todo este intervalo a, b. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, con esto que estaríamos diciendo, ¿no? Si a usted le preguntasen, ¿no? Si una función es integrable, entonces es continua, ¿qué respondería usted? A ver, si te dijesen, si una función es integrable, ¿eso implica que sea continua? ¿Qué dicen? ¿Mm? Si es verdad o falso, ¿por qué sería? ¿No? Entonces, eso sería falso, ¿no? Que si una función es integrable, eso no implica que sea continua. ¿Por qué? Porque hay funciones que no son continuas y son integrables, ¿no? ¿Cuáles? Las seccionalmente continuas, ¿no? Las seccionalmente continuas o continuas por tramos son integrables, ¿no? Pero no son continuas, ¿no? ¿No? O sea, todas las funciones continuas son integrables. ¿No? Pero las que son integrables no necesariamente son continuas, ¿no? Hay funciones como las seccionalmente continuas que son integrables y que no son continuas, ¿ya? Entonces se tiene eso. Que más o menos lo que aquí estamos observando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta función definida en el intervalo que va de -1 a 6 y tiene esta regla de correspondencia, ¿no? Es la que vimos hace un momento y ya vimos que era seccionalmente continua, entonces ya es integrable. Ahora, lo que el teorema anterior me dice, incluso cómo se calcula, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Sumando la integral en cada subintervalo. Pero la integral yo le tomo a la extensión de la función. Entonces, por ejemplo, acá, esto va a ser la integral de -1 a 6, lo parto como la integral de -1 a 2, de 2 a 4, y de 4 a 6. ¿Y cuál va a ser la extensión? Va a ser la misma recta, ¿no? Porque simplemente le he llenado los extremos del segmento, ¿no? O sea, de la recta que tenías acá, sí, que estaba casi con extremos aquí abiertos, que era la función, este era el f. Ahora el f barra, ¿qué va a hacer? Simplemente que lo tapo. Pero va a ser, ¿cuál es su regla de correspondencia? Va a ser la misma recta. ¿No? Entonces, igual para la constante, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la extensión? La constante, ¿no? Porque simplemente estaban abiertos tenía la constante 5, digamos, no estaba definida acá, no estaba definida acá, pero su extensión es nada más taparle los puntos. Esa es la extensión. O sea, es la función constante, solo que en un intervalo más grande, ¿no? Igual para la función aquí, que es un pedazo de la circunferencia, ¿no? Porque simplemente colocarle los extremos. O sea, la extensión sigue siendo la misma función. Las funciones que me estaban dando eran ya parte de una función más grande, ¿no? Entonces las extensiones son estas. La integral vendría a ser, ¿no? Ahora la sumatoria de cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí nos acordamos, ¿no? O sea, lo que también comentamos la clase pasada, ¿no? Como el caso de integrales definidas, que significa área, ¿no? Si lo que está apareciendo ahí es el área de una región que se puede calcular por alguna forma o por alguna fórmula de la geometría elemental, calculas eso, ¿no? Basta, no es suficiente, ¿no? Entonces aquí la integral es la suma de la primera área, la segunda área, la tercera área. Y aquí uso eso de la geometría, ¿no? Porque ¿qué es lo que se está generando aquí abajo? No son regiones poligonales que son conocidas, ¿no? ¿Qué región poligonal es esta de acá, no? Puede decirles la unión de un rectángulo con un triángulo, ¿no? Entonces,
puedes usar las áreas para calcular eso, ¿no? El área del rectangulito que está acá abajo, el área del triángulo, ¿no? Usando las fórmulas y ya lo calculas, ¿no? Que es lo que ha hecho acá. Igual para esta parte de aquí, que es el área de un rectángulo, y aquí es el área de la semicircunferencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho acá? Calcula el área de primero de todo el rectángulo, calcula el área de la semicircunferencia, no sea de esto de acá. Calcula el área de la semicircunferencia, calcula el área del rectángulo y hace la diferencia y tiene esta área R3, que es lo que ha puesto acá. ¿No? Entonces lo que está usando acá, ya no estoy integrando, no estoy tomando límite de una sumatoria, nada de eso. Simplemente estoy usando las fórmulas de áreas que se conocen, ¿no? Y eso se hace cuando la función, ¿no?, que aparece ahí, ¿no?, genera regiones ya que son conocidas, ¿eh? Pues aquí tenemos algunas preguntas. Me dicen, analice la verdad o falsedad de lo siguiente. Toda función seccionalmente continua es continua. A ver, ¿qué dicen ustedes? Las funciones seccionalmente continuas, ¿son continuas? Falsos, ¿no es cierto? Porque ajustan por la definición, ¿no? Que para que sea seccionalmente continua, ¿qué debe de cumplir, no? Que sea continua fuera de un número finito de puntos, ¿no? O sea, las seccionalmente continuas tienen por lo menos un punto donde es discontinua. Entonces, seccionalmente continua no es continua. Entonces, falso. Por la definición de seccionalmente continua. Si una función es acotada, entonces tiene máximo y mínimo. Bueno, aquí no han definido máximo y mínimo. Entonces, tal vez les hable de eso. Que han definido nada más acotado. No. Entonces, aquí hay una diferencia cuando uno dice acotado. No siempre todas las acotadas tienen máximo y mínimo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá, vamos a poner un intervalito. Acá que sea, digamos, -1 y acá que sea 2. Este conjunto de acá, este conjunto es acotado, ¿no? Porque está limitado por arriba y por abajo también. O sea, es menor o igual que algo y mayor o igual que algo. Está limitado. Pero este conjunto no tendría máximo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, esto de acá es menor que 2. El 2 es abierto, ¿no? Cuando ¿qué significa máximo y mínimo, ¿no? Eso se vio ya en el curso de cálculo integral, ¿no? Pero por si acaso vamos acá recordando, ¿no? Para que sea máximo, ¿qué significa? Que sea menor o igual que un punto dado. Eso es para todo X. Entonces, el X sub 0 es máximo porque el X sub 0 viene a ser un punto que está en el dominio, ¿no? Y esta es la característica, ¿no? El X sub 0 pertenece al dominio de la función. O sea, hay un valor ya donde la función, digamos, es mayor o igual que otro valor. Si el intervalo fuese cerrado, ¿no? Eso no podría suceder, ¿no? Que si acá, perdón, si es abierto, ¿no? Si es abierto, ¿no? Si acá es, digamos, 1, acá es 3, ¿no? ¿Cuál sería el máximo? No vas a decirme que es 3, porque 3 no está en el conjunto.
Entonces, acotado sí está, pero máximo no, ¿no? Porque para que sea máximo tiene que haber, estar acotado y además la cota tiene que ser un elemento del conjunto. Entonces, aquí está acotado, pero no tiene máximo. ¿Cuándo tendría máximo, no? Por ejemplo, si esto de aquí lo cerramos, ¿no? Si ahora, en vez de poner eso, ponemos acá, incluyendo el 3. Entonces, ahí sí tiene máximo, porque tiene una cota, y para cota superior me sirve un elemento del conjunto, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el máximo. ¿Mínimo tendría? No. Cota inferior, sí, ¿no? Porque es mayor o igual que 1 siempre, pero mínimo no, ¿no? Porque mínimo tendría que ser un valor que es menor o igual que cualquiera, pero tiene que ser un elemento del conjunto. Entonces, aquí no tendría mínimo. ¿Cuándo va a tener mínimo, no? Por ejemplo, si es que fuese cerrado, ¿no? Si es que fuese así, ¿no? Se toma en cuenta, ahí sí el mínimo sería 1, porque el mínimo es menor o igual que cualquier valor, y además este valor está dentro del conjunto que se está considerando, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo, significa que sea máximo o mínimo, ¿no? Bueno, eso se entiende que se habrá visto en el curso pasado, ¿no? Aquí dice, si f es una función acotada, entonces tiene valor máximo y mínimo, no necesariamente, ¿no? Porque que sea acotada no significa que tenga máximo y mínimo, ¿no? Que tenga máximo y mínimo es mucho más que es acotada, ¿no? Si tiene máximo y mínimo, es acotada, pero además las cotas son parte del conjunto, ¿no? Toda función acotada es integrable. ¿Qué me dicen ustedes de esto? ¿Será verdad? Las acotadas son integrables. ¿Mm? En la clase pasada vimos un ejemplo, ¿sí? No. En la clase pasada vimos un ejemplo, ¿se acuerdan? De ¿El la valor función absoluto? acotada, función acotada, digo, ¿no? Si una función es acotada, es integrable. En la clase pasada dimos un ejemplo, la función de Dirichlet, ¿se acuerdan? Un ejemplo de una función que no era integrable, ¿no? Una función que valía 0 en los racionales y valía 1 en los irracionales en el intervalito de 0 a 1. Y vimos que no es integrable esa función. Pero la función de Dirichlet será acotada así, ¿no? Porque sus valores que toma la función, ¿cuáles son? Son 0 y 1 nada más. Entonces la función siempre es menor o igual que algo. Y siempre es mayor o igual que algo, ¿no? Está acotada por arriba y está acotada por abajo. La función de Dirichlet es acotada y no es integrable, ¿no? Entonces, aquí, para que sea lo que hemos visto en el teorema, aquí, que para que sea integrable, no solamente tiene que ser acotada, ¿no? Sino tiene que ser así, continua por tramos, ¿no? O sea, además de ser acotada, que sea continua salvo un conjunto finito de puntos, ¿no? Entonces, no solamente es que sea acotada para que sea integrable, sino que sea acotada y además que sea continua salvo un conjunto finito de puntos. Entonces, son estas dos cosas que necesita para que sea integrable la función, ¿no? Una función siendo acotada no tiene por qué ser integrable. Un ejemplo, el que vimos la clase pasada, la función de Dirichlet, ¿no? A ver, entonces aquí, falso, ¿no? Toda función acotada es integrable, falso. Pues la función de Dirichlet no cumple, ¿no? Eso tienes acá. Por eso los ejemplos que se dan siempre hay que tenerlos así en la cabeza, ¿no? Cuando para este tipo de preguntas de si es verdad o es falso. A ver, y aquí te dicen, la función definida de este modo es seccionalmente continua para cualquier valor de B. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Será seccionalmente continua? ¿Mm?
¿Será seccionalmente continua? ¿Mm? Esta función, así como está definida, es continua salvo un conjunto finito de puntos. ¿Cuál sería el único punto de discontinuidad que tiene esta función x cuadrado logaritmo de x cuando x está entre 0 y y? La discontinuidad sería en 0, ¿no? Y la función, el único punto entonces donde no es continuo acá es el 0, ¿no? Es el único punto donde no es continuo, ¿no? Entonces la función es continua salvo un conjunto finito de puntos, está cumpliendo la primera condición. ¿Qué es lo que estaría faltando? Que sea acotada o que existan los límites laterales, ¿no? Entonces, existen los límites laterales. Hay que calcular pues esto, ¿no? ¿Cuánto es el límite de esta función cuando x tiende para 0, ¿no? ¿Cuánto es el límite de la función logaritmo natural de x por x cuadrado cuando x tiende para 0? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Mm? ¿Cuánto es el límite de f de x, que es límite de x cuadrado, logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0? ¿Mm? 0, ¿Alguien? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces tiene el límite lateral, ¿no? O sea que es acotada, no tiene comportamiento asintótico. Entonces, esta función es acotada y es continua salvo en el 0. Entonces es seccionalmente continua. Por lo tanto es integrable. Y no depende del b, pues, ¿no? Porque si yo al b le pongo 1, va a seguir cumpliendo, ¿no? Si al b le pongo 5, si al b le pongo 7, entonces no va a interesar el valor que le ponga b. ¿Sí? Entonces la función, para cualquier valor que le ponga b, va a ser siempre integrable, ¿no? Porque es siempre seccionalmente continua, para cualquier valor que se le dé a b, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, acá hay algo parecido, dice, toda función continua es seccionalmente continua, ¿eso es verdad o falso? ¿Qué dicen? ¿Toda función continua es seccionalmente continua? Eso es verdad, ¿no? Que continua es mucho más que seccionalmente continua, ¿cierto? Continua es más fuerte, ¿no? O sea, se tiene como una distribución, digamos, conjuntistamente. Aquí estarían las continuas, y la seccionalmente continua sería un conjunto mayor, ¿no? Porque hay algunas funciones que son seccionalmente continuas y no son continuas, pero todo lo que es continua es seccionalmente continua, ¿no es cierto? Entonces, toda función continua es seccionalmente continua, ¿no? Porque esto está contenido acá, ¿no? El contrario, no, porque puede haber funciones seccionalmente continuas que no están acá, ¿no? Entonces, el conjunto de funciones seccionalmente continuas es mucho más grande que las continuas, lo contiene y lo contiene estrictamente, ¿no? Entonces, toda función continua sí es seccionalmente continua, ¿no? Como está contenido en un conjunto en el otro. Y acá te dicen, la función definida de este modo es continua por tramos en 0, 1. Entonces, primero hay que ver dónde es discontinua, ¿no? El número de puntos de discontinuidad tiene que ser finito. Y el único posible punto de discontinuidad aquí es el 0. Y lo demás sí es continuo, porque esto de aquí es la función exponencial por una polinomial, ¿no? Esto es continuo. Fuera del 0, esto es continuo. Entonces, por lo menos esta función es continua salvo en el 0. ¿Qué estaría faltando? O bien ver que es acotada, ¿no?
Si es fácil, por ejemplo, de dibujar, tú puedes dibujar y ves que es acotada, o en todo caso, si no, tomar el límite de esto cuando el x tiende para 0, ¿no es cierto? Entonces habría que tomar el límite lateral de x cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? Porque es por donde yo me estoy acercando. Si ese límite existe, ya sería continua por tramos, ¿no? Si ese límite no existe, ya no va a ser continua por tramos, ¿no? Porque no sería acotada. Tiene una asíntota en el punto x igual a 0, ¿no? Entonces todo hay que se reduce a calcular el límite lateral acá. Si el límite sale finito, es continua por tramos, porque es acotada y continua salvo en el 0. Si el límite sale infinito, ya no es continua por tramos porque no es acotada, ¿no? En este caso de acá, este es el que creo que acabamos de ver. No, esto de acá. Este es otro, ¿no? Sí. Tengo aquí esta función definida de menos 4 a 4 por esta regla de correspondencia y me dicen ver si la función es seccionalmente continua. Aquí también es rápido porque es una idea parecida al primer ejemplo que vimos, ¿no? Porque aquí en este tramo es un pedazo de circunferencia, aquí es un segmento horizontal porque es constante, otro segmento horizontal. Entonces esta función es acotada, ¿no? Porque su gráfica es un pedazo de circunferencia, y un pedazo de circunferencia es acotado porque está abajo de una recta horizontal y arriba de otra recta horizontal también, entonces está acotado, una circunferencia, semicircunferencia, ¿no? Este es un segmentito, es acotado también, y aquí en menos 1, ¿no? Que también es un punto, es acotado, y es un punto nada más. Entonces, esta función es acotada. O si tú quieres verlo así, toma límite lateral, ¿no? Los posibles puntos de discontinuidad, ¿cuáles serían? Sería el 0, el 2, el menos 4 y 4. Entonces habría que tomar, ¿no? Límite lateral cuando tiende a menos 4. Esto de ahí va a existir, ¿no? Porque sería 0, tiende por la derecha. Límite lateral cuando tiende a 0. Entonces cuando tiende a 0 por la derecha, por la izquierda, aquí también esto existe, ¿no? Porque sería 4. Entonces existen los límites laterales acá por la derecha y por la izquierda. Otra posible discontinuidad, 2. El límite cuando tiende a 2. Esto también existe. Entonces existen todos los límites laterales, ¿no? O sea, esta función es acotada. Y la función es continua por tramos, sí, ¿no? Porque los únicos posibles puntos donde no es discontinua son esos que están indicados ahí, ¿no? Fuera de eso, sí es. Entonces la función es seccionalmente continua acá. Entonces te dicen, calcule si existe. Entonces, como lo anterior fue verdad, ¿no? Como esta función es seccionalmente continua en este intervalo, entonces ya la integral en ese intervalo va a existir. Entonces, si existe, esto ya se puede calcular. Ahora, calcularlo ya es otra cosa, ¿no? Por ahora no tenemos muchas herramientas para calcular integrales, ¿no? Porque estamos en la parte teórica más que nada de la suma de Riemann, ¿no? Más adelante, cuando lleguemos al teorema fundamental del cálculo, esas cosas, ¿no? Vamos a tener más herramientas para calcular integrales más fácil, ¿no? Por ahora estamos, digamos, con la parte teórica, que es el límite de la suma de Riemann, ¿no? Y eso para cualquier función es difícil, ¿no? Entonces, los únicos casos que se está viendo acá son funciones fáciles o funciones cuya área abajo de la curva sea regiones que se puede calcular por formulitas conocidas, ¿no? Nada más, ¿no? Más adelante vamos a ver más recursos cuando se llegue al teorema fundamental y ahí vamos a poder calcular un montón de integrales, ¿no? Más rápido, ¿no? Ya sin usar definición, ¿ya? Entonces, esa integral se puede calcular, ¿no? Y en este caso se puede calcular fácil, ¿no? Porque esta función es su gráfica de cosas conocidas, ¿no? Esta es una parte de una circunferencia, ¿no?
Esto vendría a ser la parte de la circunferencia, a ver si fuese esto, y igual a esto, sería y cuadrado más x cuadrado igual a 16, o sea, sería esto, ¿no? La circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿Ah? Es una circunferencia de radio 4 y centrada en el origen. Entonces, si vamos acá así, supongamos que esto sea el eje XY, y acá, ¿no? Como la circunferencia completa es más menos raíz cuadrada de esto, como es raíz cuadrada de la parte positiva, está hablando de lo que está arriba, ¿no? Pero aquí está, bueno, no está considerando el 0, está diciendo acá, y de ahí tampoco está considerando, el 4 sí lo considera, y el 2 tampoco lo considera, ¿no? Entonces acá voy a dibujar un poco mejor, ¿no? Entonces esto por acá sería algo así, ¿no? Por acá viene, por acá no lo va a considerar, por acá el 4 sí lo considera, y menos 4 tampoco, ¿no? O sea, acá también va a ser abierto. Y por acá viene estaría el 2. Entonces esa es la partecita de arriba. Pero es parte de una circunferencia, ¿no? Y después, ¿qué más? Dice en menos 4, que estaría por acá, ¿no? En menos 4 vale 2. Entonces en menos 4 está valiendo 2, ¿no? O sea, 2 estaría por acá, pues, ¿no? Por acá. En 0 vale también 2, ¿no? O sea, cuando está 0 vale 2. Porque es abierto, o sea, acá va a ser algo así, ¿no? Y en 2 está valiendo menos 1, ¿no? O sea, en este punto 2 está valiendo menos 1. Entonces, esta sería la gráfica de esta función, ¿no? Pero como después se puede ver, ¿no? La integral, que significa el área debajo de la curva, ¿no? Al final, hacer calcular esto, ¿no? Eso de ahí. Algo que tal vez aquí no está puesto así directamente. Si nosotros tenemos una función que es integrable, ¿ya? O sea, tienes una función f en a, b que es integrable, y supongamos que tú tienes una función g que es igual a f fuera de un número finito de puntos, entonces las funciones tienen que ser iguales, ¿no? Tal vez mejor les voy a compartir ahorita video para mostrarles eso, tal vez en el cuaderno. Voy a dejar de compartir, poner en video. Es lo siguiente. Lo que les digo es esto, ¿no? Supongamos que tenemos acá, tengo acá f, una función que está definida en a, b, ¿no? ¿No? Y f integrable. ¿Qué significa eso, no? Es decir, que la integral de a b de f de x, esto existe. Existe. Entonces, si tú tienes una función integrable en un intervalo cerrado, ¿no? Ahora supongamos, si tengo aquí g, una función también definida en a, b, con valores reales, pero tal que
se tenga la siguiente condición, que f de x sea igual a g de x, o sea, las dos funciones son iguales, salvo un número finito de puntos. O sea, tengo una función que es integrable y tengo una función que también está definido en el mismo conjunto, que es igual a la que ya es integrable, pero solo se diferencia de la anterior en un número finito de puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, eso va a implicar que la función g es integrable en a, b. Y no solo eso, ¿no? Que la integral de a, b de f de x de dx tiene que ser igual a la integral de a, b de g de x de dx. Entonces esas dos integrales van a tener que ser iguales. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Digamos que tengo acá la siguiente función. Vamos a considerar caso sencillo, ¿no? F de x igual a x cuadrado. Voy a considerar x que está, a ver, algo que ya calculamos, de 0 a 1, esto lo calculamos, ¿no? Voy a usarlo eso. Eso de ahí, ¿cuánto nos salió? Eso de ahí nos salió 1/3, ¿no? Su integral. Entonces tienes eso. Entonces la función f es así, ¿no? Es este pedazo de parábola. ¿Ya? Y por otro lado, digamos que tengo ahora g de x, que vale, digamos, x cuadrado, cuando x, vamos a poner acá, para x que está desde 0 hasta 1/2. Va a ser, digamos, 0 cuando x es igual a 1/2. Y va a ser de nuevo x cuadrado, aquí menor sería, ¿no? Y va a ser x cuadrado cuando x es mayor que 1/2 y menor o igual que 1. Entonces, ¿cuál sería esa función g, no? Sería algo así, ¿no? Sería la misma parábola, solo que en 1/2 está haciendo acá abierto, que continúa, y en 1/2, que está acá, la función está valiendo 0, ¿no? Entonces la función f es toda esta parábola, y la función g es estos dos pedacitos de parábola, y se diferencia nada más, ¿no? Que aquí la función es el mismo punto, y aquí es 0. Entonces se tiene ya, esta función f ya sabemos que es integrable, que la clase pasada lo hemos calculado, y vimos que su integral, que esta integral valía 1/3, ¿no? Eso ya vimos. Pero ahora, ¿cómo son f y g? Son dos funciones que son iguales, salvo solamente en un medio, ¿no? O sea, f de x es igual a g de x para todo x, salvo x igual a 1/2. En todos los puntos, fuera de 1/2 son iguales. Entonces tengo dos funciones, una que ya sé que es integrable, y la otra que es igual a ella, fuera de un número finito de puntos, en ese caso un puntito nada más. Entonces, ¿qué significa? Que la integral del g también tiene que ser 1/3. También tiene que ser 1/3. Entonces, si dos funciones se diferencian solamente en un número finito de puntos, y una de las funciones yo ya sé que es integrable, entonces la otra también tiene que serlo. Y más aún, las integrales son iguales. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos acá, ese argumento se podría aplicar acá, ¿no? Porque así como esto tengo la función f ahí,
yo pondría a considerar ahora esta función, ¿no? G de X. Bueno, aquí le voy a llamar G a lo que yo puse F, ¿no? Función raíz cuadrada de 16 menos X cuadrado. ¿Ya? O sea, el G de X, ¿qué cosa es? El G de X sería, ¿no? Si es esto de acá, sería toda la circunferencia, sin saltos. Eso sería el G. Y cuando es esto de aquí, ya sabemos que es integrable porque es continua, ¿no? Y su integral es esta área. Este es esta área. Como aquí el radio es 4, ¿no? Es 16, 16 pi, 8 pi, ¿no? Entonces esto de aquí es pi. Entonces la integral de esta función que es continua existe y es 8 pi. Ahora, esta función y esta función son iguales, salvo posiblemente en los puntos estos, ¿no? En el 0 y en 2. Y en esto, y en menos 4. O sea, estas dos funciones, son esta función g y esta función f, solo se están diferenciando en un número finito de puntos. Si esta ya es integrable y su integral vale, bueno, 8pi, entonces esta también va a ser integrable y su integral es el mismo valor, ¿no? Entonces, ese argumento no es bien común usarlo para este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, cuando dos funciones se diferencian en un número finito de puntos, si una es integrable, la otra también, y los valores coinciden, ¿no? Por eso es que de repente por ahí en algún libro usted puede haber visto, ¿no? Si yo tengo una función y a la función le modifico su valor en un número finito de puntos nada más, la función sigue siendo integrable, ¿no? O sea, no cambia su integral, ¿no? Si tengo una función integrable y yo modifico el valor en un número finito de puntos, va a seguir siendo integrable y además su valor va a seguir siendo el mismo, ¿no es cierto? O sea, quitando un número finito de puntos no cambia el valor de la integral, lo que está diciendo acá, pero tiene que ser finito, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, más o menos eso. Vamos a parar por ahí, no me había fijado la hora, no va a ser un descanso y de ahí continuamos, ¿ya? Entonces la A sí es verdadera, por ahí está, dijimos, ¿no? Las continuas es un conjunto más pequeño que las seccionalmente continuas, ¿no? Las continuas están contenidas en las seccionalmente continuas. Entonces este integral existe y ya acabamos de responder esto, ¿no? Esto sería verdad porque esta función y la f, ¿en qué se están diferenciando? En un número finito de puntos. Entonces esto de aquí es verdad. Y el valor de aquí ya lo calculamos, ¿no? Que es el área del semicírculo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer un descanso de unos 5 minutos, ¿no? Y ahí volvemos, ¿ya?
¿Están por ahí? Entonces vamos acá a ver algunos ejemplos más. ¿Escuchan, no? Bien, aquí me están preguntando, esto está en la lista de ejercicios 1 del curso. Está colgado ahí en la clase de hoy, ¿no? También estaba ya desde un inicio colgado en la página virtual, ¿no? de la universidad. Entonces aquí sugieren hacer algunos ejemplos de acá que tengan que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Me dicen cuáles de estas funciones son integrables, ¿no? A ver, ¿quién me indicaría de la primera? Esta sería integrable. ¿Escuchan, no? ¿Sí? No estoy pudiendo ver el chat ahorita. Bueno, entonces esta sería integrable, ¿no? Porque esta función es seccionalmente continua, ¿no? Así que esta función es continua, excepto en el punto B. Solo es discontinua en un número finito, en este caso solo es discontinua en un punto. Y es acotada, sí, pues no puedes ver que por arriba y por abajo. O tiene límite lateral, ¿no? Su límite lateral de B vendría a ser este puntito, ¿no? Supongamos que aquí, digamos, supongamos que esto valdría, por decir, supongamos que sea 1, entonces el límite lateral cuando atiendo a B por la izquierda, pues sería 1, ¿no? Entonces, no es asintótico. Entonces esta función es seccionalmente continua, por lo tanto esta función es integrable, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Esta función también es seccionalmente continua, ¿no? El único punto de discontinuidad aquí sería el 0, ¿no? Que es donde hay salto, ¿no? El único punto de discontinuidad. Pero no es discontinuidad mala, ¿no? Porque la función es acotada, ¿no? O sea, la función está limitada por arriba y está limitada por abajo. O si tú quieres ver, ¿no? El límite lateral cuando tiendo a 0 por la derecha va a ser este punto, cuando tiendo a 0 por la izquierda va a ser este punto, existe, ¿no? Entonces, de cualquiera de los dos modos, ¿no? Como es acotada la función, es limitada por arriba y por abajo, y continua, salvo en el 0, la función es seccionalmente continua, por tanto integrable. ¿Esta función no será? Sí, ¿no? Porque la función también es seccionalmente continua, ¿no? Es continua, salvo en el punto A. Pero es acotada, ¿no? Está acotada por arriba y está limitada también por abajo. Es acotada, ¿no? Entonces, continua salvo en un punto y acotada, seccionalmente continua, por tanto, integrable. Y esta de aquí será integrable con mayor razón, ¿no? Porque esta, ¿qué cosa es? Esta es continua, ¿no? Esto no tiene saltos, ¿no? Entonces, toda función continua es integrable, ¿no? O sea, todas son integrables para este ejemplo, ¿no? Todas son integrables. Bien. Aquí dice, determine el valor de verdad de estas afirmaciones. Si tengo una función definida en A, B, si la función es continua en el intervalo abierto en A, pero existe el límite cuando tiende A por la derecha, que es 1, entonces la función es integrable, ¿no? Esto justamente tiene que verlo con lo que acabamos de ver, ¿no? Tal vez voy a dejar de compartir pantalla y entonces el que quiere puede tomar nota para que lo tenga así como una proposición, ¿ya? Esto voy a poner. Sería algo así. Es lo que acabamos de decir hace un momento, tal vez yo aquí lo he escrito más ordenado, para que si quieres lo puedes ir copiando y lo tengas como una proposición, ¿no?
que tú puedas usar para argumentar. Entonces tenemos una función que está definida en un intervalo finito cerrado, ¿no? Siempre son los intervalos donde estamos trabajando ahora. Y si tengo que esta función es integrable, y además, ¿no?, tengo una función g que es igual a f, salvo un número finito de puntos en ese intervalo a, b. O sea, las funciones f y g son iguales salvo un número finito de puntos. Y me dicen que f es integrable. Entonces la afirmación dice, entonces g es integrable. Y no solo eso, su integral es igual a la integral de f. Entonces esto de aquí es algo bien útil, ¿no?, para resolver ejercicios y así prácticos, ¿no?, de cálculo, y también para resolver así preguntas de tipo teórico, ¿no?, para fundamentar cosas así de verdad y falso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que está puesto ahí, ¿no?, tenemos una función que estaba definida de un intervalito de 0 a, y que la función era continua en el intervalo abierto en A y cerrado en B, o sea, solo es discontinua en el punto A, ¿no? Tengo una función discontinua solo en el punto A, pero que existe el límite lateral por la, en ese caso, derecha, ¿no? Entonces la función va a ser integrable, dice, sí, ¿no? Sí lo sería, ¿no? Entonces voy acá a volver. Sí, un favor, ¿cuál? ¿No se me escucha? Sí, se te escucha hoy. Sí se me... bueno, parece que algunos no están pudiendo escuchar. Ya, entonces esto de aquí tal vez usted téngalo así, más ordenado, ¿no? Hace un momento lo dije así nomás, tal vez en palabras un poco rápido, ¿no? Pero sería así el enunciado formal de esa afirmación, ¿ya? Y esto es lo que vamos a usar para lo que estamos, la pregunta que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una función definida en A, B, que es seccionalmente continua, ¿no? Porque es continua salvo en el puntito A, pero existe su límite lateral, entonces seccionalmente continua, entonces es integrable. ¿Ya? ¿Qué más? Si tengo una función diferenciable en A, B, entonces es integrable, ¿no? Eso sí, también ya lo respondimos la clase pasada, ¿no? Creo, ¿no? Porque si tengo una función que es diferenciable en A, B, entonces es continua, ¿no? Y si una función es continua, entonces es integrable. Entonces, diferenciable implica integrable, porque continua implica integrable, ¿no? Si una función no es diferenciable en el intervalo A, B, entonces no es integrable. ¿Eso será verdad o falso? Eso sería falso, ¿no? Porque todavía nosotros hemos respondido más general que esto, ¿no? Porque si una función que no sea continua, no implica que no sea integrable, ¿no? Por ejemplo, las funciones seccionalmente continuas no son continuas, pero son integrables. Entonces, las funciones seccionalmente continuas no son diferenciables, pero son integrables, ¿no? O sea, el hecho de que una función no sea diferenciable no implica que no sea integrable, ¿no? Si te preguntan algún ejemplo, tú le puedes dar de ejemplo cualquier función seccionalmente continua, ¿no? Las seccionalmente continuas no son diferenciables, sin embargo, son integrables, ¿cierto? A ver acá.
Me dicen, ¿cuáles de estas siguientes funciones serían integrables en ese intervalo dado? ¿No? La función arco tangente, ¿no?, es continua en este punto, en este intervalo, ¿no?, cerrado, ¿no? Arco tangente, entonces las continuas son integrables, ¿no? Entonces esta función es integrable, ¿cierto? Para esta de acá, esta función ya tiene posiblemente una discontinuidad, ¿no? Que sería ¿dónde? ¿Dónde no está definida esta función? En -1. Entonces, esta función va a ser continua en todos los puntos, excepto posiblemente en -1. ¿Ya? Eso, o sea, continua salvo un número finito de puntos. ¿Qué estaría faltando para ver que sea seccionalmente continua? O bien que es acotada, o si no bien tomarle límites laterales cuando x tiende a -1 y ver si eso existe o no. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú estás cerca de -1, ¿qué está pasando? Entonces, vamos a suponer que por acá, estoy acá. ¿No? Supongamos que acá estoy en intervalito. Por acá está el punto -1. ¿No? Entonces yo quiero tomar límite lateral de esta función cuando tiende a -1. O sea, cerca de -1 nada más, ¿no? Entonces cerca de -1, tanto a la derecha como izquierda, ¿no? O sea, va a ser siempre negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría quedando esta función cerca de -1? Cerca de -1, arriba, como este x sería negativo, ¿no? Porque x viviría cerca, ¿no? Por acá, para exagerar, voy a poner por acá el 0. Y como estoy tomando cerca de -1, los x que estoy considerando, pues viven por acá, ¿no? O también puede vivir por acá, ¿no? Incluso más, ¿no? Porque es cerca, ¿no? Entonces siempre son negativos, ¿no? Entonces, ¿qué estaría quedando acá? Estaría quedando -x. -x más x, 0. Y 0 entre una cantidad diferente de 0, esto es 0, ¿no? O sea, esto existe, este límite va a existir. ¿Y ese límite cuánto es? Sería 0, ¿no? 0 sobre una cantidad. Entonces, existe límite lateral, tanto por la derecha como por la izquierda. Existe límite inclusive, cuando tiende a 1. Entonces, esta función va a ser acotada, ¿no? O sea, seccionalmente continua, por lo tanto, la función va a ser integrable. Inclusive este tipo de funciones, ¿no? Es lo que en el le llaman, ¿se acuerdan? Le llamaban que tenían discontinuidad removible, ¿no? Por ejemplo, como aquí el límite existe cuando x tiende a -1, se puede redefinir otra función que vendría a ser una extensión de esta, donde la función es continua, ¿no? ¿No? Entonces, esta función sí sería integrable. Y aquí, ¿no? Para la función seno de x sobre el logaritmo natural de x, si sería integrable o no. Aquí, ¿dónde está definida esta función? Aquí siempre va a estar definida, ¿no? Porque de 2 a 20, el logaritmo, ¿no? Está definido y, y nunca es 0, ¿no? El logaritmo de 0 es 1, ¿no? Porque esto es algo así. Entonces, si acá está el 2, por acá viene algo así el logaritmo, ¿no? Bueno, algo cóncavo, ¿no? Entonces, esto de aquí nunca es 0. Entonces, esto de acá está bien definido, ¿no? Esta es una función que es diferenciable inclusive, ¿no? Aquí en este conjunto. Entonces, esto es continuo. Esta función va a ser integrable, ¿no? Este es 2, me parece 1. ¿Ah? Entonces, esta función
es continua en este segmentito, por lo tanto la función es integrable, ¿no? Muy bien. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Puede hablar? ¿Cuándo X es igual a qué? No le entiendo. Si X es, ¿cuánto vale? ¿Está hablando del anterior? De este. Que mejor que hablen. ¿Por qué no? Ustedes pueden hablar, ¿no? O sea, tienen, o no pueden hablar. Estaba Sí se hablando de este puede. ejercicio. Mejor es porque con el chat yo no estoy pendiente. No creo que están hablando del límite que estamos viendo, no acá. De esto me dice, cuando vale -1. ¿No? El límite -1 existe, pues, ¿no? Cuando tiende a -1, cuando X está cerca de -1, o sea, va a estar negativo, ¿no? Porque el 0 está lejos, ¿no? O bien por la derecha o bien por la izquierda de -1, siempre es negativo, ¿no? Entonces, cerquita del -1, esto es negativo. Entonces, valor absoluto, ¿cómo sale? Como valor absoluto de X habría como -X. Y -X más X se cancela, quedaría 0, ¿no? 0 sobre X más 1, eso es 0. ¿No? Entonces va a existir el límite, ¿no? Ni siquiera los límites laterales, el límite completo, ¿no? Entonces esta función tiene límite en -1, ¿no? Y el límite es 0. Muy bien. Entonces estábamos viendo acá. Esto es el tipo acá de integrales, ¿no? Que a ustedes les van a preguntar a calcular una integral de este tipo, ¿no? Pero como solamente se ha hecho hasta ahora para calcular integrales, hemos visto nada más sumatorias, pues las funciones que te van a poner no tienen que ser muy complicadas, o si no te van a poner una función que el área debajo de su gráfica va a ser una región del cual se puede calcular su área usando fórmula, ¿no? O sea, no te van a poner integral todavía de funciones muy complicadas. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Cuando lleguemos a ver teorema fundamental del cálculo, esas cosas, ¿no? Vamos a ver y veamos técnicas de integración, ¿no? Por ahora, para calcular un integral, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Para calcular un integral lo podemos hacer usando la suma de Riemann, ¿ya? Y otra cosa es calcular la integral, ¿no? De funciones de este tipo, donde la región que está debajo de la gráfica va a ser, pues, regiones que se puede calcular su área usando fórmulas conocidas, ¿no? Esas son, digamos, las dos herramientas que tenemos hasta ahora para calcular integrales, ¿no? Pocas, ¿no? Pero eso es lo que tenemos hasta ahora para calcular integrales, ¿no? Y en este caso de esta integral es justamente parecido, ¿no? Esto tiene cara del primer ejemplo que vimos de la integral de la seccionalmente continua, ¿no? Que era una parte, un segmento de una recta, otra parte un segmento horizontal, y otra parte una semicircunferencia, ¿no? Entonces esto de aquí tiene esa cara, ¿no? Eso de ahí tiene esa cara, ¿no? Que sería, voy a tratar de, sería algo así. Voy a compartir el video.
Entonces aquí estamos con esto, ¿no? Entonces este es mi f. Una función definida en el intervalo de 1 a 7, ¿no? Que es seccionalmente continua, ¿no? Y ¿cómo me di cuenta que es seccionalmente continua? Fácil, ¿no? O sea, sin hacer ningún cálculo. Porque la función, solamente sus posibles puntos de discontinuidad, pues son los extremos, ¿no? 5, 7 y 1. Porque fuera de eso, son funciones que nosotros conocemos, ¿no? Funciones raíz cuadradas, polinomiales, lineales, y todas esas funciones son continuas, ¿no? Entonces, esta función ya, simplemente por su regla de correspondencia, sé que es continua, salvo posiblemente en estos puntos. Ahora, ¿qué estaría faltando? Verla que sea limitada, ¿no? Pero como se conocen las gráficas de esto, se puede ver rápidamente que es limitada, ¿no? Porque esto es un pedazo de una recta, y igual a x más un medio, ¿no? Y cuando tomo el pedazo de la recta x de 1, 7, es un pedazo nada más, ¿no? Es un pedacito. Entonces eso está acotado. Esto de aquí, ¿qué viene a ser? Una parte de una semicircunferencia, ¿no? Que puede ser así, ¿no? O tal vez puede ser así, pero va a estar acotado, entonces está acotado. Y esto de aquí es una constante, no una horizontal. Entonces todo es acotado. Entonces esta es una función que está acotada. Esto yo puedo decir que sea menor que algo y mayor que otra cantidad. Entonces, acotada y con número finito de discontinuidades, esta función es seccionalmente continua, por lo tanto esto es integral, ¿no? Entonces lo que queremos es calcular la integral. Para esto, lo que vamos a hacer es por partes, ¿no? Entonces la primera parte me dicen que es 1 más raíz de menos x cuadrado más 6x menos 5. Cuando hago eso, espero que todos puedan ver, ¿no? Esto es parte de la gráfica de una función que yo le voy a llamar y esto solamente cuando x está entre 1 y 5. ¿No? Entonces esto de acá es parte de una semicircunferencia, ¿no? Porque pasaría el 1 al otro lado, aquí estaría quedando y menos 1 al cuadrado, igual a esto al cuadrado, ¿no? Menos x cuadrado más 6x menos 5. Pasando al otro lado, y menos 1 cuadrado más x cuadrado menos 6x más 5. Y dándole forma, ¿no? Dándole forma, aquí completamos cuadrados, así que estaría quedando simplemente y menos 1 cuadrado más, aquí como es el doble producto, ¿no? Sería x menos 3. Entonces quedaría 9, ¿no? Tendría que sumar y quitar 4. Entonces esto de aquí, si sumo 4, aquí sería 9, quito 4, pasa al otro lado, quedaría 2 al cuadrado. Esa sería la circunferencia, pero solamente me están diciendo cuando está definido, ¿no? De 1 a 5, ¿no? Esta es una circunferencia de radio 2 y con centro en el punto 1,3, ¿no? Entonces si estoy más o menos, digamos, por acá, aquí sería 3 y 1, digamos, ¿no? Este sería el centro, y el radio 2, o sea, va a ser algo así, ¿no? ¿Ya? Y aquí solamente se está considerando esta parte, ¿no? Cuando x está definido en esa parte del intervalo, cuando es desde 1 a 5. En 1, ¿cuánto es la función cuando esto es 1? Cuando es 1, pues aquí está haciendo ¿cuánto? 1, ¿no? Porque es 1, aquí sería menos 6, más 6 es 0, esto está quedando acá, ¿no? Está acá. Exactamente está hablando de la semicircunferencia. Y cuando es 5, pues también debe salir 1, ¿no? Porque si es 5, acá sería 30, 25, menos 5, entonces se cancela, también es 1. Entonces está hablando de esta parte de acá. Vendría a ser esta partecita.
la parte de arriba, porque en la regla de correspondencia, ¿no? La función, esto vendría a ser mi y, que es mayor o igual que 0, acá. Está hablando de esta partecita de aquí. ¿Ah? El otro pedazo, ¿no? Es x medio más 1 medio, cuando es x de 5 a 7. Entonces por acá es 5, ¿no? Pues su radio era 2, ¿no? Por acá es 1. Entonces de 5 a 7 es x medio más 1 medio, ¿no? En x medios sería acá x medios más 1 medio, 5 a 7. Cuando es 5, aquí sería 5 medios más 1 medio, 6 medios, 3, ¿no? Y 3, o sea, estaría quedando acá. Ahora en 5 es cerrado. Pues aquí es cerrado. Aquí fue abierto este puntito. Este es abierto y aquí es cerrado. Y tiene pendiente positiva, no la recta 1 medio. Va a ser algo así. Luego, cuando es igual a 7, vale 1. Se acaba a ser abierto. Y en 7 va a ser el punto 1. Entonces, al final, ¿qué es el área que te están pidiendo determinar, no? Como es la integral, es el área debajo de la curva, lo que me están pidiendo calcular es esto, ¿no? Unido esa parte de ahí. Entonces, el punto tenemos acá. Esa parte de ahí, ¿no? Entonces, eso de ahí simplemente es usando formulitas, porque aquí no es la mitad de un círculo, esta parte de aquí abajo es el área de un rectángulo, esta parte es rectángulo y acá triángulo, ¿no? Entonces, eso de ahí lo calculas usando fórmula, ahí no necesitas emplear suma de Riemann, ¿no? Es directo, empleando las formulitas nada más. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El siguiente ejercicio también tiene la misma idea, ¿no? No lo voy a hacer porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí no, porque es la misma idea casi, ¿no? Que aquí más o menos vamos a dar cuenta, ¿no? Que esto de aquí es parte también de una circunferencia, ¿no? Y esto de aquí es un pedazo de línea recta, ¿no? Entonces, como aquí hay partes que están arriba y abajo, ¿no? Tal vez sea bueno hacer la siguiente observación más que hacer este ejercicio, ¿no? Porque casi todos los casos que hemos estado viendo, ¿no? La gráfica ha estado sobre el eje X, ¿no? Era la función siempre mayor o igual que 0, ¿no? Pero acá está siendo menor o igual que 0, ¿no? O sea, sí es posible que aquí te salga debajo ese pedazo de circunferencia, ¿no? Entonces ahí se va a usar la noción de área, ¿no? O sea, en siguiente modo. Siguiente. Supongamos tenemos ahí eso.
Tiene acá la... Si estas son iguales, si aquí el valor sale S, entonces te preguntan, digamos, sale S, y digamos que esto sea simétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularías esta área de acá, no? Entonces sería simplemente el área de acá, o este integral, ¿no? Acá tienes, voy a hacerlo más grande, es más claro. Como que acá tengo 0 menos A. Supongamos que acá tengo esto, como la función seno, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. ¿Ah? No sé si algo así. ¿Ya? Entonces esta es la función y igual a f de x. Entonces acá la integral se podría calcular fácil porque justo está mayor o igual que 0, ¿no? O sea, la integral de a o de menos a hasta 0 de f de x, de x, digamos que sale L, esta integral de acá hasta acá, se puede hacer con la noción que estamos viendo nosotros. Pero si estos de acá son simétricos, entonces tú no vas a ponerte a calcular la integral acá, pues, ¿no? Sería simplemente, como la simetría, decir, como son simétricos, que la integral entonces, desde 0 hasta a, de f de x es menos L. Nada más, ¿no? Con esa idea intuitiva, o sea, vamos a nosotros considerar, es como decir, las áreas positivas cuando están aquí sobre el eje de X, y simplemente, si es el mismo diseño, solo que está debajo, vamos a considerar lo negativo. ¿Ya? Entonces, ese argumento debe usar en el número 10, ¿no? Porque ahí han considerado de la parte de la circunferencia el negativo, ¿no? Por el signo menos que aparece, ¿no? Pero eso es fácil, es simple lo mismo que calcular la parte positiva, y por simetría, ¿no? Si tienes la parte positiva, a la negativa nada más le cambias el signo, y ya tienes el valor de la integral. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, ¿no? Porque en general no todas las funciones no son así siempre mayor o igual que 0, ¿no? Las funciones tienen este comportamiento, ¿no? Entonces el concepto de área de la integral es cuando es mayor o igual que 0, ahí sale positivo. Cuando está debajo, también da el área, pero da el área, o sea, da el negativo del área, ¿no es cierto? O sea, cuando la función es menor o igual que 0, ¿qué sería el área que está sobre la curva y bajo el eje X? Sería el negativo del área de esa región, es el valor de la integral definida. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? se pueden ver esos tipos de integrales donde la función es menor o igual que 0. ¿Ya? Integral doble para 3 variables. Bueno, sí, este solo es el curso de cálculo en unas variables, en el curso de cálculo en varias variables van a ver eso, ¿no? Ese concepto de integral se puede extender de modo natural para varios, ¿no? En el concepto de varias variables, ¿no? Por ejemplo, para lo que está debajo de una superficie, ahí ya no va a ser un área, no va a ser un volumen, ¿no? Y los elementos que usted va a considerar, en nuestro caso, ¿qué cosas eran? Eran rectangulitos, ¿no? En ese otro caso serán, pues, paralelepípedos, ¿no? Y así dependiendo de cuántas variables esté, ¿no? Pero al final la idea siempre es la misma, que yo me voy a aproximar a lo que quiero usando áreas, volúmenes, etcétera, de cosas que sepa calcular, ¿no? La idea siempre es la misma, al final una integral de Riemann es un límite de sumatorias de cosas que se pueden calcular fácil, ¿no? ¿No? Entonces nos quedamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es una consulta. ¿Cuál? Sería hasta a la de hoy, ¿no?
En la tarde, debo colocar, voy a subirles ya la dirigida que van a tener el lunes, ¿no? Para que ustedes ya vayan intentando hacer los ejercicios. Entonces, en la tarde debo ya colocarles, o en la noche, ¿no? Cuando me le envían los demás profesores, voy a colocarles la dirigida que van a tener el lunes para que vayan avanzando, ¿ya? Hay otra cosa, ¿no? Como está ahí en su correo, para la dirigida, ¿no? Como ahí siempre se toma la asistencia, ¿no? Los profesores han decidido que para que valga tu asistencia vas a tener que subir, ¿no? La solución de algunos ejercicios, ¿no? Que